¿La violencia en los liceos emblemáticos están coordinados entre sí? El comienzo del segundo semestre escolar ha estado marcado por episodios de salidas incendiarias y manifestaciones violentas que, a juicio de sus comunidades, han marcado el camino estudiantil en materia de demandas. Hay un secuestro de los colegios y particularmente de las legítimas demandas estudiantiles por grupos violentos que tienen que ser extirpados de la educación pública. Volvieron los overoles blancos en los liceos emblemáticos, grupos aparentemente coordinados que han causado daños en sus propios colegios, atemorizan a los estudiantes que sí quieren estudiar, amenazan a quienes se opongan y tensionan los diálogos con los sostenedores. Se habla de algunos profesores. Sí, y es lamentable, porque son adultos. Y esos podrían ser docentes del mismo establecimiento. Sí, y apoderados. ¿Cuáles son las nuevas alertas que mantienen a estudiantes radicalizados? ¿Quiénes están detrás de las protestas que hoy tienen a una parte del alumnado paralizado? Un agosto movido en materia de protestas ha marcado el inicio de la segunda etapa educativa. Instituto Nacional, Liceo de Aplicación, Liceo Manuel Barros Borgoño, Liceo Confederación Suiza, Liceo Javiera Carrera, Liceo Isaura Dinator de Guzmán, Internado Nacional Barros Arana, Liceo José Toribio Medina, Liceo José Victorino Lastarria son parte de los establecimientos que han dejado entrever grupos organizados de estudiantes movilizados. Pero llama la atención en casos como el IMBA la presencia de adultos en medio de estas manifestaciones. Los primeros indicios salen a la luz luego de jornadas marcadas por manifestaciones y, en situaciones límites, ingresos de la fuerza pública a establecimientos educacionales. Ñuñoa se destaca por ser una de las comunas con la mejor educación pública de Chile, pero tenemos el problema en un colegio en particular, que es el Liceo 7, que viene con episodios de violencia continuos hace 2 o 3 años. Que no tienen que ver con demandas estudiantiles, sino que muchas veces tienen que ver con movimientos anarcos que están dentro y que han ido generando estos episodios de violencia. Hoy, el llamado de grupos radicalizados es a un agosto negro por la memoria de un listado de activistas medioambientalistas y de la causa mapuche. Junto a estos panfletos fueron encontrados, por ejemplo, en el Liceo 7 de Ñuñoa, elementos incendiarios a la espera de su utilización. Bombas molotov en paquetes, armadas, o sea, listas para ser tiradas. Líquido acelerante, que es súper peligroso dentro de un colegio, overoles blancos y todo lo necesario para generar este desorden. En la comuna de Santiago, el exterior de algunos colegios han sido escenario de protestas en al menos 7 establecimientos. Estos registros, a los que Reportajes Tele 13 accedió en exclusiva, corresponden a las afueras del Internado Nacional Barros Arana. En ellos se puede ver el lanzamiento de artefactos incendiarios dentro y fuera del establecimiento, que incluso comprometieron parte de la infraestructura principal del colegio, prendiendo fuego a su puerta de entrada. En el contexto de estos mismos hechos, el 21 de julio recién pasado fue sustraída la placa de bronce identificatoria del internado, que desde 1940 se mantenía en la entrada. Cuando veo la amenaza de muerte contra el alcalde, o cuando agreguen al rector del IMBA, o cuando agreguen mujeres, amenazas de muerte a mujeres en el IMBA, ayer, mujeres en el Instituto Nacional, yo esperaría que tuviéramos el mismo apoyo del gobierno central que tenemos que intervenir en MEX, pero no lo tenemos. Hace un par de años, el actual rector del IMBA denunció en Reportajes Tele 13 haber sido rociado con benzina al intentar detener uno de estos episodios de violencia en 2022. En el frontis del IMBA, el rector en esos días intentaba cerrar la reja. Estoy cerrando y aparece un estudiante, no sé, porque está encapuchado, y me pega una patada por la espalda. Mire la máquina cómo se enciende, son lindos. Aquí le pegaron al rector, le sacaron la cresta al rector aquí. Alcanzamos a sacarlo, pero estaban pateando los hueones malos estos. En esta trifulca entraron apoderados a defenderme, a cerrar la reja, qué sé yo, y estas personas a ellos también los amenazaron con cuchillo. Pero también una manipulación marcó la historia de este colegio, luego de la explosión de líquidos acelerantes en 2024. 11 de la mañana y todo era caos al interior del Internado Nacional Barros Arana. Según estudiantes, dentro de uno de los baños del establecimiento hubo una fuerte explosión que dejó a 5 alumnos en riesgo vital. Para sacarse la ropa y que no quede evidencia del overol, todo eso lo iban a quemar. Un chistoso prendió un petardo para que se escuche fuerte dentro y esa explosión generó el fuego y ahí descontroló todo. Hoy el panorama vuelve a poner la violencia de grupos organizados en la mira de las autoridades.
Durante el primer semestre de este año hemos recibido un total de 8.678 denuncias, de las cuales 80 corresponden a 9 establecimientos emblemáticos de la región metropolitana. Esta proporción es similar a lo registrado en el primer semestre del 2024. Ante las acciones violentas desde el municipio de Santiago advierten el impacto en los mismos establecimientos. Grupos muy pequeños, muy violentos, están enquistados, tienen capturado a buena parte de la comunidad y además son los responsables del declive y de la hecatombe que están sufriendo estos establecimientos. Por dar un solo ejemplo, el Liceo de Aplicación ha perdido la mitad de la matrícula. El Instituto Nacional también concentra acciones violentas en los últimos días, que comúnmente terminan con el lanzamiento de artefactos incendiarios en su exterior. Todo lo que te puedas imaginar pasa en ese colegio. Problemas entre estudiantes, problemas entre funcionarios estudiantes, temas de uso, porte, tenencia de artefactos incendiarios. Conversamos con funcionarios que denuncian trabajar bajo una amenaza constante de un grupo de alumnos radicalizados. Con resguardo de su identidad, entregan pistas clave de ayudas que reciben estos estudiantes de parte del propio cuerpo docente. Profesores o adultos que pueden estar aportando, ayudando de alguna manera a estos niños. Sí, y es lamentable, porque son adultos. Y esos podrían ser docentes del mismo establecimiento. Sí. Parte de esas sospechas radican en estas publicaciones en redes sociales. Páginas identificadas de grupos radicales pueden verse likes de cuentas de quienes serían profesores del Instituto Nacional. Pasa mucho que nadie quiere hablar y que hay mucha gente que le da miedo, gente adulta que le da miedo. Sí. Hablando contigo tengo miedo. La coordinación entre estudiantes violentos de distintos liceos emblemáticos sería habitual. ¿Creen que hay, por ejemplo, que hay una coordinación, por ejemplo, con los mismos pares de los otros colegios? Sobre todo los de los emblemáticos. Me consta. Sí, del Liceo 6 van al instituto o del instituto van a los del INBA y así, se coordinan entre centros. Pero también existiría una organización fuera del espacio netamente escolar. Estos grupos son fotógrafos. Los fotógrafos, que ellos se denominan los PH, de capuchas. Si tú buscas en las redes está lleno de páginas de PH. En estos perfiles predominan los llamados fotógrafos del movimiento, a quienes apuntan también como agitadores de las acciones agresivas. En sus cuentas abiertas abundan imágenes de lanzamientos de Molotov y consignas de batalla. Desde Ñuñoa y Santiago anunciaron el inicio de procedimientos sancionatorios para quienes resulten responsables, los que podrían terminar en expulsiones o cancelaciones de matrícula. Ambos municipios han interpuesto querellas. La instrucción mía como sostenedor es aplicación de la ley. Punto. Reglamento, aula segura. Trabajemos con los estudiantes en general, con las comunidades. Para eso está la Dirección de Educación. Todo para los colegios, nada para los violentos. Esa es parte de nuestra actitud. Vamos a hacer todo por los colegios públicos, lo he dicho públicamente. Por eso Ñuñoa tiene la educación que tiene, pero no vamos a hacer nada con los violentos. Aquí no hay posibilidad de negociar con alguien con una molotov en la mano. Julio y agosto negro cargado de violencia en los liceos emblemáticos. Quienes realmente quieren aprender tienen que seguir esperando en sus casas. Vamos a hablar ahora de economía. Mire la cifra, es el índice de precios al consumidor de junio.